clase pasada, que fue el miércoles, estuvimos viendo, haciendo ejercicios, y hicimos de Sí, uno que estaba en Classroom y el otro que no estaba en Classroom. sí. El que no estaba en Classroom no lo encontré. ¿A dónde lo Está subí? dentro de la parte cuarta, Ah, bien, bien. porque Bueno, como tiene gracias. ejercicios de la teoría de la oferta, la demanda y de equilibrio, por eso está ahí. Sí, yo lo Allí está. buscaba antes o si fuera en un archivo diferente no me fijé. Claro, ahí está, ahí está. Gracias, profe. Estamos. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, hoy lo que vamos a ver es justamente el equilibrio de mercado, es decir, qué sucede cuando se encuentran la oferta y la demanda. Aquí hemos visto que de la suma de las demandas individuales teníamos la demanda de mercado. De la suma de las ofertas individuales tenemos la oferta de mercado. Cuando se encuentran la oferta y la demanda que constituyen un mercado, podemos establecer un equilibrio de mercado. Entonces, los agentes económicos, acuérdense que estamos en un mercado de competencia perfecta, por lo tanto tenemos únicamente las familias, las empresas que se encuentran en el mercado. Los compradores que son demandantes y los vendedores que son oferentes fijan el precio, el equilibrio del mercado. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, primero de de demanda, donde tenemos determinados precios y determinadas cantidades. Y si lo trasladamos a un gráfico, tendríamos esta demanda. El mismo producto, pero visto desde el punto de vista de la oferta, donde tenemos también los mismos precios y cantidades diferentes, obviamente, porque las cantidades van disminuyendo, van aumentando a medida que aumenta el precio, cosa que pasa al contrario con la demanda. Y tendríamos, si lo trasladamos a un gráfico, esta oferta. Si ponemos sobre un mismo gráfico estas dos fuerzas, tenemos lo que es el equilibrio de mercado, donde que se da donde la demanda y la oferta se encuentran. Y aquí se establece un precio de equilibrio, que es en donde se quiere vender y comprar el producto, y una cantidad de equilibrio. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces, el equilibrio de mercado se da cuando se encuentran la oferta y la demanda y se ponen de acuerdo sobre la cantidad que se va a ofrecer y demandar y a qué precio. Ese es el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado, si bien es único, es decir, que hay un solo punto, no significa que no pueda cambiar. Si alguna de estas gráficas, alguna de estas curvas se modifica, el equilibrio puede cambiar. ¿Cómo se calculan el precio y la cantidad de equilibrio? Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado nosotros que tanto la demanda como la oferta las podíamos simbolizar a través de una recta. Lo que hacemos para determinar el precio de equilibrio es, por ejemplo, tenemos la función de demanda y la función de oferta, la igualamos. Despejamos el precio de X y una vez despejado el precio de X lo sustituimos en alguna de las dos ecuaciones y obtenemos la cantidad. ¿Se entiende? No, Bueno, profe, no me quedó claro qué hizo. para poder determinar, porque yo acá les he dicho gráficamente, ¿sí? Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. Pero si yo lo quiero determinar específicamente, lo que hago es igualar las dos fuerzas. Si yo digo que el punto de equilibrio es donde la demanda y la oferta se hacen iguales, entonces con las ecuaciones de demanda y de oferta las igualo. Supongo, les doy este ejemplo. Teníamos esta de demanda, que es 37 menos 6 por precio de X, y esta oferta, menos 15 más 7 por precio de X. Para determinar el precio y la cantidad de equilibrio, lo que hago es igualarlas. Por eso pongo 37 menos 6 precio de X, lo igualo a menos 15 más 7 precio de X. Despejo precio de X, que me da que es 4, y este 4
Por ejemplo, lo reemplazo aquí. Hago 37 por menos 6 por 4. Y me da la cantidad, entonces, de equilibrio. ¿Está más claro ahora? Sí, profe, ahí me quedó claro. Justo me Bien, voy a quedar un segundito. Gracias. perfecto, José. Por eso entonces decimos que el precio de equilibrio es 4 y las cantidades de equilibrio es 13. Por supuesto que si está bien, me tienen que dar, en tanto en la demanda como en la oferta, la misma cantidad de equilibrio. Entonces, como les decía, desequilibrios de mercado. ¿Qué sucede cuando puede darse, por ejemplo, el exceso de oferta? ¿Qué se llama exceso de oferta? Supongamos que tenemos este equilibrio inicial, donde tenemos unas cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio. Pero los oferentes quieren fijar este precio. A este precio, ellos quieren vender esta cantidad. Pero a este precio, los demandantes quisieran comprar esta cantidad, porque para ellos está muy caro. Entonces tenemos un exceso de oferta, porque el precio está por encima del precio de equilibrio. Es excedente. Es la situación en que la cantidad ofrecida es superior a la cantidad demandada. Esta sería la cantidad ofrecida, esta es la cantidad demandada. ¿Qué sucede entonces? La puja entre la oferta y la demanda va a hacer que el precio baje, las cantidades ofrecidas, perdón, las cantidades demandadas aumenten, las cantidades ofrecidas bajen, hasta de nuevo estar en el punto de equilibrio. ¿Está claro? Entonces, cuando hay exceso de oferta, lo que sucede es que la puja va a hacer que disminuya el precio, aumente las cantidades demandadas y disminuyan las cantidades ofrecidas. ¿Estamos hasta aquí? Lo contrario sería el exceso de demanda. También, partiendo de un equilibrio inicial, la demanda quiere este precio. A ese precio la cantidad ofrecida sería esta y la cantidad demandada es esta. Tenemos exceso de demanda. Hay escasez porque obviamente a ese precio los oferentes no quieren vender todos los productos que quisieran la demanda. Entonces, escasez, situación en que la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida. ¿Cómo se soluciona esto? Y bueno, las fuerzas, el libre juego entre la oferta y la demanda van a hacer que el precio aumente. Por lo tanto, nos volvamos a situar en el equilibrio donde aumenten las cantidades ofrecidas y disminuyen las cantidades demandadas. ¿Alguna duda? Bien. Profe, Sí. ¿y qué pasa cuando la escasez no es por parte del precio, o sea, la escasez de la demanda no es por parte del precio, sino porque los productores no dan abasto, por ejemplo? Ahí no sería escasez de demanda, sería escasez de oferta. Y bueno, en ese caso, como tenés un número limitado de productos, indudablemente que el equilibrio va a ser otro. No hay forma de que puedan demandar más porque no hay productos que se puedan vender. Los oferentes no pueden vender más. ¿Y qué pasaría ahí con el precio? ¿Aumentaría porque el producto es poco? En general, sí, exactamente. En un mercado real, sí. Sí, Bueno, sí. gracias, profe. Estamos, o sea, por supuesto que la tabla tendría un límite. Porque no podría, por más que aumenten el precio, los productores no podrían en el corto plazo ofrecer más cantidad de bienes porque no los pueden elaborar, debido a la escasez de recursos, obviamente. ¿Está claro, José? Sí, profe, me queda claro. Gracias. Perfecto. Por ejemplo, esto lo podemos ver aquí, en esta tabla, donde tenemos un determinado precio, una determinada cantidad que se demanda ese precio, una cantidad que se ofrece ese precio. Si hacemos la resta entre la demanda y la oferta, vemos que aquí de 8 a 10 precios tenemos exceso de demanda. Cuando el precio es 11 tenemos el equilibrio porque no hay diferencia entre la oferta y la demanda. Y después de 12 a 14 tenemos exceso de oferta.
alteraciones del equilibrio. ¿Qué significan las alteraciones del equilibrio? Las alteraciones se dan cuando alguna de las dos curvas, la de oferta o la demanda, se modifica. Veamos entonces primero cada una por separado. Cambios en la demanda. Es decir, la demanda puede aumentar o puede disminuir. Esto lo vamos a ver siempre cuando hablamos de la teoría del precio de equilibrio, va a estar siempre sobre esta gráfica. La relación demanda de X, precio de X, y la relación oferta de X, precio de X. Entonces, partiendo de un equilibrio inicial, que sería en el punto A, donde tenemos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio, la demanda, por algún motivo, se aumenta o disminuye. Si aumenta, pasaríamos a este punto. La oferta permanece constante. Pasaríamos a este punto, donde han aumentado las cantidades demandadas y aumentó el precio de equilibrio. Y si la demanda disminuye sin que la oferta se haya modificado, pasaríamos a este nuevo punto de equilibrio, donde han disminuido las cantidades y el precio disminuyó. ¿Hasta aquí estamos? Sí, profe. Bien. Ustedes ya saben cuáles son los motivos por los cuales puede aumentar la demanda o puede disminuir la demanda. ¿Qué sucede ahora si la demanda permanece constante pero cambia la oferta? Si la demanda es constante, la oferta puede disminuir o aumentar. Partiendo de nuevo de este punto de equilibrio, donde tenemos una determinada cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio, si la oferta aumenta, permaneciendo constante la demanda, aumentan las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio disminuye. Si la oferta disminuye, permaneciendo constante la demanda, lo que vemos es que han disminuido las cantidades y aumenta el precio. ¿Estamos hasta aquí? Esto es si solamente una de las fuerzas, una de las dos, o la oferta o la demanda, se modifica, permaneciendo la otra constante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué sucedería si ahora tenemos cambios combinados? Es decir, se modifican las dos curvas. Obviamente que se pueden dar 4 casos. El caso A sería, se los voy a achicar para que los vean todos y podamos... Cuando las dos curvas se desplazan hacia la derecha, es decir, aumentan. Siempre partimos de este punto de equilibrio, donde la demanda y la oferta se igualan y tenemos este equilibrio. Y vemos qué pasa cuando tanto la oferta como la demanda aumentan. Por lo tanto, la demanda aumenta hacia arriba y hacia la derecha, la oferta hacia abajo y hacia la derecha. Fíjense que se dan las mismas situaciones en los 3 gráficos, solamente que el grado de desplazamiento es distinto. En el primer gráfico vemos que el precio permanece igual y aumentaron las cantidades. En el segundo gráfico, el precio aumentó y aumentaron las cantidades. En el tercer gráfico, el precio disminuyó y las cantidades aumentaron. Esto dio para el establecimiento del nuevo punto de equilibrio. ¿Qué sucede? Como aquí vemos, si las dos curvas se desplazan hacia la derecha, es decir, las dos aumentan, las cantidades de equilibrio van a aumentar. Pero el precio de equilibrio puede aumentar, disminuir o permanecer igual según en cuánto se modifiquen las curvas. ¿Se entendió hasta aquí? Profe, Sí. ¿cómo se mantendría constante el precio si ambas aumentan hacia la derecha? Fíjate aquí. ¿Sí? Las Ah, dos se han está bien, no había visto. desplazado, ¿sí? Pero sin embargo el precio permanece constante. Está bien, no había visto el gráfico, gracias. Por eso te digo, depende de cuánto se desplacen las curvas, es lo que se va a dar en cuanto al precio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Veamos qué sucede si los desplazamientos de las curvas son hacia la izquierda. Es decir, los dos disminuyen. Partimos de este equilibrio inicial, disminuye la demanda, disminuye la oferta. En el primer caso, vemos que disminuyen las cantidades y aumenta el precio de equilibrio. El segundo caso, disminuyen las cantidades y el precio de equilibrio permanece igual. En el tercer caso, disminuyen las cantidades y el precio también disminuye. Conclusión. Si las dos gráficas, o sea, las dos curvas se desplazan hacia la izquierda, las dos disminuyen, las cantidades disminuyen, pero el precio de equilibrio puede aumentar, disminuir o permanecer igual, según el grado en que se modifiquen las curvas. Entonces, si los desplazamientos de las curvas son las dos hacia el mismo sentido, las cantidades van a hacer lo mismo que hacen las curvas, es decir, si la demanda y la oferta aumentan, las cantidades aumentan. Si la demanda y la oferta disminuyen, las cantidades disminuyen. Pero el precio, en ambos casos, puede aumentar, disminuir o permanecer igual, según el grado en que se trasladen las curvas. ¿Está claro? Ahora ya me han abandonado todos, los pocos que había con la cámara habilitada se me fueron. ¿Por qué son así? Son malos. No, profe, perdón. Me abandonan. Les repito, ustedes El no internet, profe, el saben. internet. Sí, no saben lo aburrido que es estar de este lado y ver cuadraditos, rectángulos o circulitos nada más. Me fui a burlarme de la pregunta de mi compañero, nomás, profesor. Bien, bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Lo que pasa es que, repito, es muy aburrido ver de acá, de este lado, sentir que uno está hablando solo consigo mismo. No. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir eso? Si las curvas aumentan las dos, aumenta Sí, la cantidad de demandadas. Si claro. ambas disminuyen, disminuye la cantidad de demandadas. Exacto. Pero en todos los casos el precio puede aumentar, disminuir o permanecer igual según cómo se trasladen las curvas. Bien. Entonces, el precio de equilibrio nuevo sería una incógnita. Tendremos que estudiar en cada caso en particular para saber si aumenta, disminuye o permanece igual. ¿Sí? O sea, profe, que si nosotros quisiésemos mantener el mismo precio, pero la demanda disminuyó, entonces tendríamos que desplazar la oferta de manera proporcional para que el precio sea exactamente el mismo precio. Exactamente, tal cual. Perfecto tu análisis. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda hasta aquí? Veamos ahora qué sucede si las curvas se desplazan, pero en sentido contrario. Supongamos, la demanda aumenta y la oferta disminuye. Partimos también de un equilibrio inicial. Acuérdense que siempre para hacer estos análisis hay que fijar un punto inicial. Entonces, partimos de un punto inicial y la demanda aumenta y la oferta disminuye. Aquí vemos en el primer gráfico que las cantidades han aumentado y el precio aumentó. En el segundo gráfico, las cantidades han permanecido igual y el precio aumentó. En el tercer gráfico, las cantidades han disminuido y el precio aumentó. En este caso, la conclusión a la que podríamos arribar es que si la demanda aumenta y la oferta disminuye, las cantidades, el precio de equilibrio primero va a ser lo que hace la demanda. Es decir, si la demanda aumenta, aumenta. Las cantidades pueden aumentar, disminuir o permanecer igual según el grado en que se trasladen las curvas. Y si el cambio se fuera al revés, es decir, la demanda disminuye y la oferta aumenta, de nuevo vemos aquí, las cantidades han permanecido igual, el precio disminuyó, las cantidades han aumentado, el precio disminuyó, las cantidades han aumentaron y el precio disminuyó, y las cantidades han disminuido y el precio disminuyó.
Entonces, si las curvas se trasladan hacia, por ejemplo, en este caso, la demanda ha disminuido y la oferta ha aumentado, el precio hace lo que hace la demanda. Como la demanda disminuyó, disminuyó. Las cantidades pueden aumentar, disminuir o permanecer igual. Es decir, si los cambios son en sentido contrario, sea la oferta aumenta, la demanda disminuye, o la demanda aumenta y la oferta disminuye, el precio sigue lo que hace la demanda. Si la demanda aumenta, el precio aumenta. Si la demanda disminuye, el precio disminuye. Pero las cantidades pueden aumentar, disminuir. Perdón, sí, las cantidades pueden aumentar, disminuir o permanecer igual según cómo se trasladen las curvas. Es decir, si los cambios son al mismo sentido, nuestra incógnita es el precio. Si los cambios son en sentido contrario, nuestras incógnitas son las cantidades. Perdón, profe, pero no puede haber ningún caso en que suba la demanda y a la par la oferta y entonces el precio se pueda mantener. ¿Eso no puede pasar? No sé si entendí bien. Si las dos se modifican para el mismo sentido, sí. Ah, ok. Sí, sí. O sea, sería este caso. Aquí el precio permanece igual. Y aquí el precio permanece igual. Si los dos se modifican para el mismo sentido, sí. Eso no podría suceder si se modifican en sentido contrario. Por supuesto, estamos hablando de curvas que tienen esta forma, o sea, que son lineales. Si fueran curvas que tuvieran otra forma, o sea, que podrían ser ascendentes o descendentes, ya la cosa podría cambiar. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, me pareció que habíamos dicho eso recién, pero debo haber entendido mal. Me pasa. Bien, bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Creo que por ahora, a ver si... A ver. Por ejemplo, aquí tenemos el funcionamiento de una economía de mercado, ¿qué? El sistema de precios y el flujo circular, que acá lo vemos cómo todo se combina, lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, por ejemplo, una variación de la demanda. Si aumenta la demanda, supongamos, los consumidores demandan más café. Esto provoca escasez de café, aumenta el precio, alto beneficio para los productores, aumenta la producción de café. ¿Qué sucede? Aumenta la producción de café, sube la demanda de factores productivos, se produce escasez de factores productivos, sube el precio de los factores productivos. Y entonces a los productores ya no les conviene más producir. ¿Por qué? Aumenta el costo. Perdón, profe, pero esto que está hablando ahora, Sí, ¿tenía relación con lo que había comentado una vez del efecto del multiplicador de la inversión? sí y no. Porque acá estamos viendo un caso particular, pero sí, está todo relacionado también con la multiplicación de la inversión. Sí, sí. ¿Se entendió lo que les mostré recién? Cuando hay un aumento de la demanda, entonces, en realidad, primero aumenta la producción. Pero si hay aumento de la producción, ¿qué significa? Sube el precio de los factores productivos. Y si sube el precio de los factores productivos, ¿qué sucede? Acuérdense que estamos en un mercado de competencia perfecta, donde los productores y los demandantes son precios aceptantes. ¿Qué significa que sean precios aceptantes? Que aceptan el precio que les fija el mercado, con lo cual no lo pueden manejar. Si el producto el precio es de 100 y su costo es de 50 y el beneficio será de 50. Pero si el costo aumenta, como sería acá el caso de sube el precio de los factores productivos, ahora en lugar de costarle 50 le cuesta 70, el beneficio ahora va a ser 30 porque el precio sigue siendo el mismo. Con lo cual los productores van a disminuir la oferta. Por eso es que volvemos de nuevo al equilibrio de mercado. ¿Se entiende?
Sí, claro. no, quizás, tal vez, no saben a contestar. Perdón, profe, no entendí. ¿Cómo sería que la oferta disminuya? La oferta disminuye porque ahora al productor no le conviene seguir produciendo, porque han disminuido sus beneficios al aumentar el costo y no poder manejar el precio. Respondo a tu pregunta, Matías. Claro, Claro, o sí. sea, se sigue parando en la relación de la oferta y la demanda, es más de lo mismo, por así decirlo, nomás que en vez Exactamente, de enfocarnos en el producto final, se enfoca en los factores productivos, que al fin y al cabo claro, son los que llevan al producto final, en pero es el más de lo costo, mismo. exacto, en el costo fundamentalmente. Para una empresa, que generalmente, ¿qué es lo que quieren hacer todas las empresas? Justamente, tener beneficios altos. Si no pueden manejar el precio, la única forma de tener beneficios altos es manejando los costos. O sea, hacer que sus costos sean lo más bajos posible. Si de repente, por ejemplo, hay un aumento en los salarios de los operarios, el costo aumenta, con lo cual el beneficio va a disminuir porque no pueden manejar el precio. Que es lo que te decía, si el producto sale 100 pesos y está compuesto por un costo de 50 más un beneficio de 50, si ahora en lugar de costarme 50 me cuesta 70 elaborar cada producto y el precio sigue siendo 100, el beneficio de la empresa es de 30. Entonces no le conviene seguir produciendo mayor cantidad, por eso es que disminuye la oferta. ¿Está claro? Claro, sí, lo que me costó un poquito entender lo que estaba explicando era que cómo derivaba el aumento de la demanda en la disminución de la oferta. O sea, Claro. es como una pequeña excepción a tener en cuenta del equilibrio este que estamos viendo, ¿no? Es que Porque, es todo un ciclo porque justamente al no poder manejar el precio, y que en realidad también se da en la realidad, porque las empresas sí pueden manejar el precio, pero hasta cierto punto. Cuando se está elaborando un producto que tiene muchos competidores, indudablemente que la empresa puede manejar el precio, pero hasta determinado punto. Porque a mi consumidor, la empresa A, la empresa B, la empresa C producen un mismo producto, pero la empresa A lo vende mucho más barato, indudablemente que yo voy a comprar a la empresa A. Generalmente, ¿qué quieren los consumidores? Precio. Si una empresa lo vende más barato, lo voy a comprar a esa empresa. ¿Sí? Eso es lo que también ocurre, aunque no sea un mercado de competencia perfecta. claro, Un sí, mercado. sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces, cuando aumentan los costos de la producción, generalmente, ¿qué hacen las empresas en la vida real, digamos? Aumentan el precio, ¿verdad? Porque indudablemente que no van a resignar el beneficio. Pero también esto trae como consecuencia que se le disminuyan las ventas, con lo cual también le termina disminuyendo el beneficio. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre los ejercicios que hemos hecho? ¿Quieren que veamos algunos de los ejercicios? A ver, la guía de trabajos prácticos de la Profe, parte 4. Sí, te escucho. disculpe que le moleste, no sabía si habíamos visto el caso de, porque no sé si lo salteó sin querer o si no presté atención justo. No, sí lo vimos. El caso D sería cuando habíamos dicho que los dos primeros casos es cuando aumentan las curvas hacia el mismo sentido. O las dos aumentan o las dos disminuyen. Los otros dos casos son cuando una curva aumenta y la otra disminuye. Entonces, en el primer caso creo que habíamos dicho que la demanda aumentaba y la oferta disminuida. Y en el segundo caso que la demanda disminuye y la oferta aumenta. Entonces, en ambos casos, ¿qué sucede? Cuando estamos en el caso de que habíamos, te lo muestro si quieres mejor para que lo veas visualmente, porque si no es más fácil de interpretarlo. Dame un segundo que lo busque.
Te lo busco. Entonces, el primer caso era este. Donde nuestra incógnita era entonces el precio. El segundo caso era este, donde también nuestra incógnita era el precio. Y las cantidades seguían a lo que hacían las dos curvas. El tercer caso es cuando la curva de demanda aumenta y la curva de oferta disminuye. Que el precio sigue lo que hace la demanda, las cantidades es nuestra incógnita. Y el último caso es cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta. Que decíamos que el precio hace lo que hace la demanda y las cantidades pueden aumentar, disminuir o permanecer igual según cómo se trasladen las curvas. ¿Responde a esa otra pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Sí, Santiago? Bien. Vamos a ver entonces ahora ejercicios de cuando se encuentran las dos curvas. O sea, es lo que acabamos de ver, por ejemplo, esto que está aquí es lo que acabamos de ver recién. ¿Qué sucede cuando se modifican las curvas? Bien. Profe, una pregunta. Sí. El PDF que está subido tiene al final un anexo que es de controles de precio. ¿Eso no lo vamos a ver? No. No, es precios máximos, precios mínimos, no. No, eso no. Bien. Fíjense en este caso. Tenemos esta oferta y tenemos esta demanda. ¿Acá se va a poder alcanzar el equilibrio en algún momento? No, porque no está dentro del cuadrante. Exactamente, es decir, no se encuentran, por lo tanto no se constituye un mercado. Porque por más que tengamos oferta o demanda, al no ponerse de acuerdo, no confluyen, no hay mercado de este producto. Porque no se ponen de acuerdo sobre las cantidades y el precio al que se quiere vender este producto. Aquí nos dice, bueno, establezca el precio y las cantidades de equilibrio, serían aquí, ¿verdad? El precio y las cantidades de equilibrio. Y nos dice, ¿qué sucedería con este equilibrio si se incrementa el ingreso disponible de los consumidores siendo X un bien normal? ¿Qué sucedería? Si es X un bien normal, aumenta la demanda, ¿verdad? Ahí estaríamos. Aquí tendríamos de nuevo el punto de equilibrio. Aquí tenemos la cantidad de equilibrio y aquí tendríamos el precio de equilibrio. Y nos dice, ¿qué sucedería con el nuevo equilibrio encontrado en B si se produce una suba del precio de N? Supongamos en este caso que cuando hablamos de N nos estamos refiriendo a la oferta. Si aumenta el precio de N, ¿qué sucede con la demanda de X? Perdón, ¿qué sucede con la oferta de X? ¿Disminuye la demanda? Disminuye la oferta, ¿verdad? Fíjense, el precio de N desde el punto de vista de la oferta. ¿No deberíamos saber qué tipo de bien es N? Por eso te digo, veamos precio de N desde el punto de vista de la oferta, no de la demanda. Porque si fuera de la demanda, obviamente tendríamos que ver de qué tipo de bien se trataría, ¿verdad? Si es sustituto, complementario o independiente. Por eso lo veamos desde el punto de vista de la oferta. ¿Qué pasa si un productor está elaborando supongamos dos modelos de auto, X y N? El precio de X permanece constante, pero aumenta el precio de N. Y le da lo mismo producir uno o lo otro porque utilizan los mismos factores productivos. ¿Qué va a elaborar, X o N?
va a producir menos de Va a N. producir N, o sea, va a disminuir la N, oferta de ¿verdad? X. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? La oferta de X disminuye. Exactamente. ¿Hacia dónde disminuye? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos un nuevo punto de equilibrio. Profe, perdón, ¿es equivalente Sí. decir que la oferta disminuye cuando se desplaza hacia la izquierda que decirse cuando se desplaza hacia arriba? Sí, sí. Tendríamos un nuevo punto de equilibrio. Fíjense que acá donde, según lo que yo he hecho, prácticamente tendríamos las mismas cantidades y hubiera aumentado el precio. Esto ustedes tienen que fijarlo, por supuesto. Yo no me voy a poner ahora a hacer cada una de las cosas, sino voy a estar esta mañana graficándole. Y dice ahora que partiendo de A, o sea, de lo primero que teníamos, esto que está aquí, así que vamos a sacar estos. Partiendo de A, suponga ahora que baja el precio de los bienes complementarios. Si baja el precio de los bienes complementarios, ¿qué sucede con la demanda de X? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Bien, entonces se desplaza hacia arriba, hacia la derecha. Y sube el precio de los factores productivos. ¿Qué pasa con la oferta? Va a disminuir la oferta. Disminuye, ¿verdad? Es prácticamente los mismos casos que veíamos recién. Tenemos un nuevo equilibrio donde tenemos este precio y esta cantidad. ¿Está claro? Repito, tienen que señalizar también los movimientos y poner punto de equilibrio, cantidad de equilibrio, como habíamos visto antes. Fijémonos aquí. Las siguientes son las curvas de oferta y demanda del mercado de León X. Explique qué sucedería si el precio es inferior al de equilibrio. O sea, este es el precio de equilibrio, esas son las cantidades de equilibrio y supongamos que el precio está fijado acá. Si el precio es inferior de equilibrio, aquí tendríamos estas cantidades que se ofrecen, estas cantidades que se demandan, por lo tanto tendríamos exceso de demanda. Si el precio es superior al de equilibrio, tendríamos el caso de contrario. Estas cantidades que se demandan, estas cantidades que se ofrecen, tendremos exceso de oferta. ¿Hasta ahí estamos? Profe, ¿está mal decir que hay escasez de demanda en el caso que hay exceso de oferta o se tiene que decir en base a el que haya? Lo que pasa es que la escasez y el exceso estarían más referidos a la cantidad, pero no estaría desacertado. Ah, ok. No. Bien. Profe, una pregunta. Dime. Si el precio es superior al del equilibrio, se presenta un exceso de oferta, ¿verdad? Sería Claro. porque no podrían vender el producto que tienen, entonces tendrían que ofertarlo. Por eso sería el exceso de oferta. Claro, el exceso es porque justamente la cantidad que se quiere vender es mayor a la cantidad que se quiere comprar. Por eso es el exceso. Claro, el exceso está exactamente. medido por esa diferencia. Y al revés sería tipo al revés. De lo que Claro, sería podemos de decir demanda. exceso de demanda. Cuando Claro, un producto es muy barato hay exceso de demanda. Exacto. Claro, listo, era eso nomás. Perfecto. Veamos ahora entonces, dice, se introduce una mejora tecnológica. Si se introduce una mejora tecnológica, ¿cuál de los dos se modifica? ¿La demanda o la oferta? La oferta. La oferta. La oferta. El determinante, obviamente, tecnología. Y si se introduce una mejora tecnológica, ¿qué va a suceder con la oferta? Le permite aumentar la productividad. Entonces, aumenta la oferta. Aumenta la oferta, ¿verdad? Con lo cual, ahora tenemos un nuevo punto de equilibrio, donde han aumentado las cantidades y disminuyó el precio.